buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Es probable que a muchos los agarre de sorpresa este video. Todos conocemos al Imperio Mongol, pero pocos deben saber que antes del Imperio Mongol hubo varias confederaciones que tenían un gran poder sobre el territorio de Mongolia. Este va a ser un video que ponga a prueba tus conocimientos sobre historia porque vamos a conocer la historia de la Confederación Xiongnu. En caso de que este contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los Xiongnu fueron una confederación de pueblos nómadas de las estepas orientales generalmente diseminados a lo largo del territorio de la actual Mongolia. Los registros legados por Sima Qian nos muestran cómo ya desde el siglo III a.C. controlaban un vasto país extendido a lo largo de las estepas orientales hasta llegar a mantener cierto control sobre las lejanas ramificaciones situadas al noroeste como los Dinglin, e incluso en diversas épocas consiguiendo mantener el control de algunos de los estados situados en torno a las regiones al norte de la Ruta de la Seda. No obstante, su principal centro de operaciones y las regiones más disputadas a lo largo de su dilatada existencia la configuraron siempre en las estepas orientales, tal y como demuestran los múltiples hallazgos descubiertos en el sur de la actual Siberia, el oeste de la actual Manchuria y las modernas circunscripciones chinas de Mongolia Interior, Gansu y Xinjiang. Los orígenes y la composición étnica de esta magna confederación, lejos de estar aclarados, suponen un verdadero reto al día de hoy. Habida cuenta de la parquedad y ambigüedad en múltiples ocasiones a la hora de catalogar las bu o secciones que componían todo el estado Xiongnu. No obstante, Sima Qian coloca como ancestros directos en una genealogía comparativa a algunos de los antagonistas principales de la época de los 5 emperadores como los Shanrong o los Xianxun. A pesar de ello, estas últimas anotaciones legadas por Sima Qian al inicio de la biografía de los Xiongnu deben ser tomadas puramente como una referencia más bien legendaria que una afirmación basada en una hipotética correlación de datos. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que las relaciones entre la dinastía Han y los Xiongnu pasaron por varios períodos en los que podía existir una tácita paz sustentada en matrimonios enlazados o bien algunos episodios prolongados de máxima hostilidad que llevaría a los Huangdi a grandes y costosas campañas que no consiguieron en última instancia someter al enemigo. Por parte de los Xiongnu tampoco hubo una política exitosa en su avance y defensa contra los Han, siendo finalmente víctimas de la parsimoniosa y lenta política erosiva de los estrategas y altos mandos chinos. Aún siendo los principales enemigos de la dinastía y un peligro sempiterno que amenazaba en todo momento con arruinar las fronteras del noroeste y caer como una tormenta sobre el estado, la mayor parte de la información disponible sobre la confederación ha venido legada por las vastas anotaciones de las fuentes de la época Han. Diferentes lingüistas han intentado en vano reconstruir la lengua de los Xiongnu. Todo intento se ha estrellado una y otra vez en la insostenible tarea. No existe a día de hoy prueba alguna o material que nos indique aproximadamente la lengua madre de los Xiongnu. Esto, sin embargo, no ha servido de freno ni advertencia para que a lo largo del siglo pasado diversos turcólogos intentaran esgrimir de forma muy precaria el origen de la supuesta lengua túrquica y fuente madre de la que posteriormente evolucionarían las diversas ramas túrquicas, entre ellas el propio prototurco, que sí ha dejado pruebas materiales a partir del siglo VI después de Cristo. También encontramos otra vertiente de identificación lingüística sostenida por algunos académicos y antropólogos que defienden un posible origen a partir de la rama lingüística mongola. A pesar de diversos estudios e intentos de reconstrucción de la lengua, a día de hoy es imposible reconstruir en modo alguno el origen lingüístico Xiongnu.
Una tarea complicada si tenemos en cuenta también el hecho de estar analizando la lengua de una confederación de pueblos nómadas, en la que se podía encontrar una presencia de diversas lenguas diseminadas a lo largo de miles de kilómetros de distancia, dividiéndose entre comunidades que, en muchas ocasiones, no guardaban apenas relación alguna. Aún con todo, la mayoría de titulaturas y algunos términos adjudicados a sus élites y rangos nobiliarios han sido legadas en forma de transcripción a partir del Anshu de la época Han en la obra de Sima Qian y Ban Gu. De este modo, tanto el propio término utilizado para nombrarles Xiongnu como el título señalado por las fuentes chinas para su gobierno, Chanshu, son en la práctica transcripciones del sonido de su lengua original, hoy en día desconocida. Cabe señalar que el término Xiongnu se traduce aproximadamente como esclavo furioso. Por último, hay que tener en cuenta que la denominación derogatoria hacia otros pueblos más allá del órbite cultural chino supuso una costumbre constante y perpetuada durante generaciones hasta tiempos muy recientes. En el 209 a.C., tan solo 3 años antes de la fundación de la dinastía Han, Sima Qian señala que los Xiongnu fueron reunidos en una poderosa confederación bajo un nuevo Chanshu llamado Modun. Al mismo tiempo, se nos indica que su padre, el denominado Touman, llegó a cimentar la base de lo que sería el núcleo de la exitosa confederación, cuando los Xiongnu apenas eran múltiples tribus esparcidas a lo largo de la estepa oriental. En esta época, los Xiongnu, dirigidos por Touman, intentaron sobrepasar la línea defensiva organizada por la dinastía Qin, siendo rechazados sin demasiadas dificultades. En esta época, el dominio estepario recaía en manos de dos grandes poderes vecinos de los Xiongnu. Por un lado, los Yuezhi, situados al oeste, y por otro lado, los Dongwu, situados al este. Tras conseguir adjudicarse el poder una vez consumado el terrible parricidio a ojos de la élite y tradición Han, Modun se erigió como líder indiscutible de toda su tribu. Ahora bien, hasta ese momento, tanto su padre al mando de la tribu como otras ramificaciones adyacentes rendían pleitesía a los insignes Dongwu, la ramificación más poderosa al este de la estepa oriental. En un primer momento, la actitud de Modun se centrará en una línea de respuesta pasiva y subordinación a priori voluntaria, hasta que en determinado momento las exigencias de sus teóricos amos le empujen de nuevo a levantar las armas llevado por su ambición. Tras levantar a su ejército, consigue derrotar a los desprevenidos Dongwu, abatir a Su Guang y provocar el primer gran movimiento de pueblos nómadas en las estepas orientales. De hecho, tras la derrota de los Dongwu, las fuentes chinas nos indican cómo ciertas ramificaciones y estratos se niegan a obedecer a los Xiongnu, marchándose más al noreste, lejos del nuevo control imperante. Una vez consumado su primer golpe, Modun no dudaría en perseguir la expansión de su poder hasta conquistar y someter todo el territorio posible. Una tarea que seguirían con gran eficiencia sus sucesores inmediatos, cristalizándose en la derrota y huida directa de los Yuezhi a manos de su hijo y sucesor Hizhou, conocido como Lao Shan Chanshu, que gobernó del 174 al 161 a.C. Lo que inicialmente era entendida como una sencilla tribu, entre otras decenas aglutinadas y repartidas a lo largo de la estepa, se reveló como el poder imperante nómada de la época, logrando alcanzar una unidad entre todos los pueblos nunca antes observado en ninguna confederación y enfrentándose con gran éxito a los ejércitos teóricamente superiores de la dinastía Han. La unión y confección de un aparato estatal tan complejo, sin precedentes en esta área del continente euroasiático, ha dado lugar a especulaciones sobre la verdadera razón de la existencia de dicho organismo soberano. Sin embargo, los académicos no logran dotar de una hipótesis con garantías que logre explicar la evolución estatal y política entre las ramas nómadas de la estepa. Algunos sugieren
que esta confección política nació justamente como modo de respuesta a la progresiva y amenazante unificación de los estados sedentarios del sur, que ya habían logrado en épocas anteriores someter a no pocas ramas situadas al sur del río Amarillo, obligando a un repliegue silencioso y alarmante que les llevaba a una postración económica, privándoles de zonas ricas para el desarrollo de la ganadería y el comercio nómada. A pesar de ignorar aún hoy el motivo que indujo a los Xiongnu a conformar este inusitado aparato sociopolítico, la base cimentada por los Xiongnu sería continuada durante milenios por sucesivas dinastías de origen nómada, dotándoles de una herramienta eficaz y contundente frente al orden sociopolítico teóricamente superior de los estados sedentarios. Modún expandió la confederación prácticamente en todas las direcciones posibles. Hacia el norte batalló y conquistó hasta la extenuación a alguna de las tribus más significativas, como la de los Dinglin o los Unshu. Al este consiguió arrebatar el control de los territorios a los Dongwu, haciendo que desde este momento su identidad como ramificación nómada se diluyera en pequeños y marginados grupos, siendo algunos súbditos directos de su poder, mientras que otros se lanzaban a la huida hacia el este. Esta última victoria aseguraba dos de los flancos más importantes en la estepa. Con la pacificación realizada en el norte, se impedía cualquier ataque o incursión en la retaguardia Xiongnu. Al este, la victoria contra los Dongwu dotaba a Modún de estatus y de acceso a una de las regiones geoestratégicas más importantes para el paso hacia el sur, además de significar en sí la región sagrada por antonomasia en la concepción religiosa Xiongnu. A la muerte de Modún en el 174 a.C., los Xiongnu tan solo tendrían que abatir al único y potencial enemigo que les restaba en la estepa, los Yuezhi. Antes de señalar algunos de los aspectos a tener en cuenta en la política Xiongnu posterior a la muerte de Modún, conviene detenernos brevemente en uno de los puntales decisivos en cuanto a política y relaciones entre el poder nómada y el poder sedentario. En el marco de los primeros enfrentamientos directos de la Confederación con la recién instaurada dinastía Han hacia el invierno del 200 a.C., Liu Bang tuvo que afrontar dos grandes amenazas que se habían cernido inesperadamente en el norte de sus dominios. Por un lado, la traición de uno de sus más íntimos colaboradores desde el inicio de su ascensión, Han Wanxin, y por otro lado, el control de los Xiongnu de varias regiones estratégicas en el norte que abrían una vía de acceso a todas las demarcaciones provinciales e incluso una puerta de invasión al sur. La traición de su amigo colaborador aumentaba el nivel de la amenaza, teniendo en cuenta que ya Modún podía tener acceso más detallado e información valiosa a la hora de contraatacar al soberano Han. A pesar de la situación, Liu Bang no dudó en dirigir él mismo todo el ejército al completo, ascendiendo con las tropas en pleno invierno en el año 200 a.C. y consiguiendo llegar hasta la estratégica Taiyuan. El plan principal parecía abocado a un éxito irremediable hasta que la estrategia de Modún no tardó en dar sus frutos. Dispuesto a dar una lección ejemplar al bárbaro Xiongnu, Liu Bang cometió el error de dividir sus tropas, avanzando personalmente con la parte del ejército que ya estaba en disposición de combatir directamente, mientras que el astuto Modún dejaba ver únicamente a sus tropas de peor calidad y compostura, en una maniobra de engaño táctico insuperable. Convencido de una victoria fácil, Liu Bang avanzó con sus hombres hasta caer en la trampa orquestada por Modún, quedando rodeado finalmente por las desdeñables tropas iniciales del nómada, junto con una vanguardia de hasta 40.000 Jinbin. Liu Bang había sido derrotado y cercado por las tropas del bárbaro adversario, permaneciendo durante 7 días presos de una enorme angustia, desesperación y la más absoluta ignominia en la montaña Baideng, en Pinchen, en la actualidad Datong en Shanxi. Sima Qian señala que en la última instancia una suerte de sucesos facilitó la liberación del soberano derrotado. Uno de los primeros sucesos, y quizás el más determinante, fue la propia duda que consumía a Modún,
Consciente de la desventaja que suponía mantener a todo un ejército asediado, mientras que al mismo tiempo intentaba rechazar al grueso del ejército Han, que aún no había conseguido llegar a sus posiciones. Todo ello se sumaba a las dudas que sostenía sobre algunos de los supuestos aliados adquiridos recientemente tras la rendición de Han Wanjin, pudiendo significar una posible traición posterior que le dejase hasta con 3 frentes abiertos. En última instancia, el propio Liu Bang hizo llegar una misiva al soberano nómada indicándole la temeridad de anexionarse todos los territorios que recientemente había arrebatado al Estado Han, apoyándose en la falta de poder y avances suficientes como para sostener territorios extensos muy alejados del modo de vida y economía nómada, con alguna que otra advertencia de castigo celestial. No obstante, es posible que el rasgo esencial y determinante para decidir abrir el asedio en una única dirección fuese puramente la peligrosidad ya advertida de quedar rodeado de las tropas enemigas. De este modo, el denostado Liu Bang logró escapar de su desventura no sin antes haber reflexionado seriamente sobre las ventajas e inconvenientes de acometer empresas militares de dudosa garantía. De este modo, y junto con diversas opiniones de los Dachen del soberano, no tardaría en valorar opiniones tan certeras e ingeniosas como las señaladas en su momento por el Huangdi Liu Xing, hijo y sucesor de Liu Bang, quien 2 años después, en el 198, esbozó minuciosamente el plan destinado a conseguir aplacar los ánimos y ambiciones del soberano Xiongnu. Nacía así el Eqin, traducido aproximadamente como parentesco pacífico, en el que una de las integrantes de la propia Jin de Han debía partir para acompañar al soberano Xiongnu como otra más de sus esposas, garantizando así un enlace directo y el apaciguamiento de la belicosa actividad de los nómadas. Sima Qian nos indica que a pesar del shock inicial del soberano Han a entregar a su única hija y de los gritos y lamentos de la esposa, finalmente logró entregar solo a una mujer proveniente de un jiaren, sin que señale su estatus o posición, aunque colocándole la misma titulatura que ostentaba su hija y haciéndola llegar a Modun. En este tipo de tratados se incluía también la entrega de ciertos productos típicamente representativos de la cultura Han, como eran los costosos rollos de seda, el vino o grandes entregas de arroz, así como algunas cantidades de dinero para cubrir en su máxima extensión no solo las ambiciones del propio Chanshu, sino de sus acólitos y la mayor parte de la nobleza y élite Xiongnu. Este tratado, acordado en vida de Modun, establecería el deseado freno a la tempestad nómada, manteniéndose una relativa calma durante varias décadas, hasta que posteriormente fue necesario renovarlo ante los sucesivos avatares que llevaron a los Xiongnu y a los Han a un conflicto armado continuado y una tensa negociación que solo finalizaría tras la división de la confederación entre los Xiongnu del norte y los Xiongnu del sur. Aún con esta división, los Eqin llegarían a ser en última instancia defendidos como herramienta útil para conseguir el apaciguamiento de los Xiongnu del sur y con ello una barrera defensiva y de desgaste frente a las hordas del norte. Aún con todo, los sucesivos Chanshu tuvieron la suficiente entereza como para sacar el máximo partido al control de las rutas comerciales, por lo que en ocasiones los Eqin no se convertían ya tanto en instrumentos de política y entendimiento cultural entre los Han y los Xiongnu, o como herramienta de defensa activa por parte de los Han, sino ya funcionando como una garantía de pleno derecho a la hora de proteger de cualquier sobresalto las rutas comerciales que favorecían a ambos bandos, o bien como una manera de introducir en el seno del enemigo mismo la semilla que posteriormente germinaría en un acercamiento o sumisión natural de los líderes insurrectos. Con un matrimonio se garantizaba una descendencia que podría llegar a gobernar, manteniendo ya una ascendencia ligada a Han, con lo que en pocas generaciones podrían conseguir incluso la soñada sumisión de las poco virtuosas hordas nómadas del norte. Aún teniendo en cuenta las ventajas del Eqin,
En no pocas ocasiones, los propios Changshu vulneraron los acuerdos establecidos, atacando sin piedad ni dilación las posiciones de sus teóricos familiares y provocando en múltiples ocasiones grandes desastres y adversidades a la castigada frontera del norte. Unas desventajas que no hicieron dudar de su aplicación siempre que fuera necesario a los sucesivos Huangdi o a los propios Changshu. La muerte de Modun en el 174 no retrasó en modo alguno la inercia combativa y conquistadora de la Confederación, que se cobraría la siguiente víctima a manos del hijo y heredero del gran conquistador, Shizhou. El nuevo Changshu no dudó en dirigir todas sus huestes para arrollar a los Xuezi. De hecho, fue tal la derrota que incluso el propio Wang fue abatido y su cráneo convertido en un cuenco ceremonial de bebida para el Changshu. Una vez conjurada ya la única amenaza para el dominio del resto de los territorios esteparios al oeste, los Xiongnu quedaban como líderes indiscutibles de toda la estepa oriental. Aún más, con la derrota del último freno ante la expansión al oeste, mantendrían una vía de acceso directa para controlar importantes centros económicos con un dinamismo comercial de primer nivel en la actual cuenca del Tarim, señalada en las fuentes chinas como Xishu. Este avance sin precedentes, que amenazaba claramente no solo ya el lucrativo comercio sostenido por la dinastía con las regiones del noroeste, sino que además se erigía ya paulatinamente como un poder frontal de disputa contra el propio Estado Han. La amarga lección que Liu Bang tuvo que probar tras la debacle sufrida a manos de Modun hizo que en adelante varios de los Huangdi sucesores mantuviesen una estudiada estrategia en la que ya no solo se alternarían las opciones de control basadas en el equín o en la entrega de presentes y donaciones dispuestas para satisfacer la ambición de sus líderes. Se hacía ya necesaria una política activa y exterior, aun con los riesgos y dificultades que conlleva, de forma que pudiesen tener aliados y flancos para apoyarse en la lucha de un Estado cada vez más complejo y estructurado como era la Confederación Xiongnu. Es este último punto vital para entender las misiones inéditas en la política china, como la impulsada por Zhang Qian. En su misión inicial, la tarea encomendada estribaba en tratar de concertar alianzas y comunicaciones con los lejanos territorios de Xishu, llegando a ser capturado en su camino por unas huestes merodeadoras de Shizhou. Apresado y negándose a confesar los verdaderos planes del Huangdi, fue conminado a permanecer en territorio Xiongnu durante años, hasta que pudo escapar y alcanzar Xishu, logrando establecer por primera vez una comunicación directa entre los lejanos estados del oeste y la corte de los Han. La misión inicial de Zhang Qian era conseguir la ayuda directa de los Xuezi, junto con la de los Guzun, a lo que recibió únicamente la negativa de ambos. A pesar de esta negativa, los Guzun llegarían a convertirse tiempo después, y gracias a la diplomacia de intercambios desplegada por los Han, en el principal activo y aliado en su lucha contra los Xiongnu. Paralelamente, las tropas Han intentaban desesperadamente realizar un movimiento ofensivo determinante, con el que pudieran abortar durante el tiempo necesario los movimientos tácticos Xiongnu contra la frontera, que ya comenzaban a elevar el número de víctimas y costes hasta niveles catastróficos. Uno de estos intentos fue el de intentar devolver la jugada que en su día infligió Modun a las tropas Han. El plan pasaba por emboscar al entonces Changshu, Hun Shen, hijo y sucesor de Shizhou, gracias a las informaciones vertidas por un enigmático nativo de Mashi. Convencidos por las palabras del nativo, junto con la idea sostenida por otros de los Dachen de la corte Han, el séptimo Huangdi, el combativo Liu Che, bisnieto de Liu Bang, de nombre póstumo Wu Di, accedió al plan organizando los ejércitos para emboscar al Changshu Yun Chen hacia el 141 a.C. La emboscada planeada finalizó con la vergonzosa inactividad de las tropas Han para responder ante las expectativas del plan. El chivatazo ofrecido por uno de los cargos desplegados en la frontera y la falta de valentía por algunos de los mandos en lanzarse contra la retaguardia Xiongnu e infligir al menos un gran número de bajas que pudieran utilizar sus recursos durante algún tiempo.
Sumamente irritado por el resultado de la ambiciosa campaña y por el comportamiento de algunos de sus principales promotores, el Wandi Liu Che mandó a castigar a algunos de los mandos hasta con la pena capital. Ese resultado, por otra parte, no frenó la idea original de Liu Che de llevar a cabo una política activa de ataque y expansión Han dentro del territorio de difícil acceso y duras condiciones climáticas, que configuraba la extensa Confederación Xiongnu. Las guerras desplegadas durante décadas por este combativo soberano tendrían condiciones postreras para sus sucesores y serían encumbradas por sus defensores y criticadas hasta la saciedad por sus detractores. Hasta su muerte, Liu Che realizaría decenas de campañas, misiones de reconocimiento, incursiones menores e intercambios diplomáticos con los principales poderes situados a lo largo y ancho de las estepas, así como los estados sedentarios adyacentes e independientes de Han, figurando entre las más fructíferas las desplegadas por el celebrado general Wei Qing y las de Huo Kubi. Este último protagonizó algunas de las gestas más audaces de las armas Han al lograr en cierta ocasión, con tan solo una fuerza de caballería inferior a las huestes enemigas, acceder hasta Longxi y en apenas una semana abrirse camino a golpe de espada hasta someter a 5 demarcaciones regionales de la Confederación, llegando a obtener la rendición incondicional de uno de los nobles Xiongnu, el Xiu Tuwang, abatiendo y masacrando a más de 18.000 de sus jinetes, además de tomar como trofeo de guerra una misteriosa deidad a la que los Xiongnu ofrecían sus oraciones y sacrificios. Esta derrota provocaría que más tarde otro de los nobles Xiongnu, el Kun Xie Wang, mandase ejecutar al Xiu Tuwang, haciendo que sus fuerzas se combinasen con las de un compañero derrotado y ofreciendo la rendición incondicional a Han con sus más de 40.000 seguidores, lo cual supuso en la práctica uno de los mayores golpes políticos realizados a manos del gobierno Han contra la Confederación Xiongnu. Esta agresiva política, no anticipada ni comprendida en su máxima extensión por los Xiongnu, provocó que durante todo el reinado de Liu Che, el Chanshu tuviese que desplazar el grueso de sus tropas hasta el norte del actual desierto del Gobi, reubicando el centro de operaciones. Este movimiento táctico natural y útil no llegó a fraguar el efecto esperado cuando las propias tropas Han realizaran incursiones con la caballería ligera en pequeñas secciones y provistos de suficiente aprovisionamiento para atravesar todo el desierto. Superados ante la situación, los Xiongnu fueron derrotados en no pocas batallas durante ese trascendental e importante periodo que determinaría a la larga con la sumisión de una parte importante de los territorios meridionales de la Confederación. A pesar de estos grandes despliegues organizados por Liu Che y otros Wandi sucesores, se debe tener en cuenta que las dificultades logísticas limitaban en gran medida tanto la duración como la continuidad a largo plazo de estas campañas. Según el análisis de Zhang Zhou, las dificultades fueron dobles. En primer lugar, se encontraba el hecho de que hasta el momento el aprovisionamiento en largas distancias y en territorios aún inexplorados por el gobierno Han obligaba a una suerte de casualidades y fortuna, junto con un mando capacitado para sostener la moral de los hombres en condiciones extremas. En segundo lugar, no había que olvidar que las condiciones climáticas extremas y en muchas ocasiones impredecibles hacían de las estepas orientales un campo de batalla muy inestable y arriesgado para sostener campañas a larga distancia y en un periodo de tiempo por lo general bastante alargado. No en vano, en materia de recursos humanos y animales, la dinastía sufriría una terrible sangría durante años, producto de varias campañas sostenidas en territorio enemigo. Aún con el botín recuperado y un aumento del estatus militar de las tropas Han, estas derrotas erosionaron en gran medida la capacidad de reacción de las tropas en la frontera, tal y como demuestra la reducción considerable de operaciones desplegadas por los sucesores de Liu Che. En algunos de los informes que se incluyen en las fuentes oficiales, se habla de cifras de pérdidas alarmantes en la cantidad de caballos empleados en algunas de las campañas.
En una de ellas, de los 140.000 caballos utilizados para la misma, tan solo regresaron 30.000 cabezas, lo que lastraba enormemente la capacidad de movimiento y acción de las tropas Han. Aún con estas dificultades, lo cierto es que la dinastía arrebató a los Xiongnu el control del corredor del Gansu hasta Lop Nor, consiguiendo uno de los objetivos más repetidos en las audiencias y reuniones sostenidas en la capital: separar cualquier posible ayuda a los Xiongnu proveniente de los pueblos seminómadas situados en el altiplano tibetano y en las regiones esteparias adyacentes, como el caso de los temidos y problemáticos Qian. Lo que en un primer momento parecía demostrar la solidez Xiongnu, incluso desde la muerte de Modun, al conjurar con relativo éxito algunos de los ataques realizados por la dinastía Han durante períodos críticos como el gobierno de Liu Che, pronto se demostraría como un puro espejismo que escondía detrás una grave situación de inestabilidad política en la que las diferentes facciones intentaban mantener cada vez más su poder hereditario y nominal, mientras que el Chanshu se veía privado de apoyos contundentes o figuras de gran renombre. Con esta situación, el líder Xiongnu no podía efectuar una política defensiva y de respuesta activa ante las crecientes políticas e intrigas desplegadas desde el gobierno Han, ni tampoco protegerse de los ataques en la propia confederación. En paralelo, la extensión del estado Xiongnu, formada en un primer momento, se demostraba ya a todas luces un problema latente hacia el seno de una autoridad indiscutible en manos de los Chanshu. Hay que tener en cuenta que, en un primer momento, la autoridad del Chanshu no era discutida en ningún ápice, habida cuenta de la expansión y consolidación del aparato nómada, que había conseguido mantener a raya a los ejércitos Han e incluso doblegar comunidades sedentarias al sur, por lo que disponía de una vía de recursos activa en la ruta de la seda. Esta situación cambiaría a partir de las campañas agotadoras y erosivas sostenidas durante todo el gobierno de Liu Che y sus sucesores, que lograron cimentar en el seno de la confederación auténticos grupos de oposición, que no dudaron en un determinado momento en abandonar la propia confederación para establecerse dentro del territorio Han, al mismo tiempo que intentaban socavar la autoridad de diversos y siguientes Chanshu sucesores de Sun Chen. La sucesión tradicional se establecía en su origen en torno a la figura de transmisión de poder por primogenitura, o bien en manos del hijo ya señalado en su momento por el Chanshu reinante. Sin embargo, los celos mostrados por diferentes bandos provocaron la primera y más grave crisis vivida nunca antes en la Confederación en el 58 a.C., dando lugar a la fractura total y ya inseparable en diferentes demarcaciones. Desde el despótico y efímero gobierno del sanguinario Tu Qinan, se extenderá por los diferentes territorios administrados por las élites Xiongnu una oleada de pánico, ira y resentimiento que conducirá por primera vez a una división total entre todas las élites y tribus adscritas al poder. Nacen así dos primeras demarcaciones ramificándose entre los Dong Xiongnu, controlados por el capacitado Shijo Wakanse, hijo de Yulu Quanku Chanshu, y los Yi Xiongnu, acaudillados por Bao Shutang. Los Dong Xiongnu serán desde un primer momento como el eslabón más influenciado por la política Han, mientras que por su parte los Yi Xiongnu optarán por mantener celosamente una independencia territorial y política suficientemente separada del control Han, llevándoles a enfrentamientos y luchas contra los diversos pueblos que cada vez se separaban más de la órbita Xiongnu, buscando en todo momento el restablecimiento del control y prestigio de la confederación. Al mismo tiempo que los pueblos Xiongnu parecían haberse ramificado en dos grandes circunscripciones, el este y el oeste, las discrepancias, celos y temores de algunos de los más importantes líderes provocaron que a partir del 57 a.C. estallasen hasta 3 levantamientos independientes, que fueron acaudillados por diferentes figuras nobiliarias, las cuales no dudaron en última instancia en proclamar su máxima autoridad como Chanshu.
De este modo, debemos añadir hasta 2 figuras más, independientes y autoproclamadas. Un primer levantamiento del autoproclamado Huxie Chanshu, un segundo levantamiento del también autoproclamado Cheli Chanshu, y finalmente un tercer levantamiento dirigido por Guyi Chanshu. 2 de estas 3 rebeliones serían sofocadas en apenas unos meses gracias a la enérgica reacción de Bao Yutang. A pesar de sus éxitos, tan solo un año después, Yi Guokanse lograba aniquilar tanto al exitoso Bao Yutang como al restante usurpador aún activo y reticente a someterse al poder de Yi Guokanse, Cheli Chanshu. Esta victoria final, alcanzada por Yi Guokanse, no logró que su dominio absoluto recayese sobre todos los pueblos. De hecho, este último aspecto se manifiesta a través de otras 2 insurrecciones sufridas, justamente casi de forma seguida tras su victoria final sobre Cheli Chanshu, fechadas en el 56 a.C. La primera de ellas, organizada por el autoproclamado Runzen Chanshu, apenas supuso una seria amenaza a su poder, siendo erradicada justo el mismo año. La gran crisis llegaría con una segunda rebelión, causada en este caso por uno de sus propios hermanos, Utugusi. Será justamente esta última demarcación la que prosperará y conducirá nuevamente a la reintegración de las huestes Xiongnu a partir del 31 a.C., tras varias décadas de lucha, confrontación y erosión, que provocarán a la larga una caída ya total y preconizada desde las primeras luchas y hostilidades abiertas con otras ramas tribales del este, los no menos importantes Guhuan. Una rama tribal que no en vano estará siempre apoyada y suministrada por el poder Han, que inteligentemente la utilizará como arma arrojadiza contra los Xiongnu. Sin lugar a dudas, es este último levantamiento el más fructífero y beneficioso de todos los 5. El hermano mayor de Yi Guokanse no solo supondrá una grave amenaza para el intento de estabilidad perseguido por este último, sino que además infligirá un grave golpe a su autoridad, teniendo en cuenta que además de ser un usurpador de su propia sangre, atrae y dirige a los pueblos circunscritas al área de legitimidad pretendida, las regiones orientales. A pesar de su dramático final, tanto Utugusi como su hermano Yi Guokanse suponen un gran epílogo de la resistencia Xiongnu ante la dinastía Han. Una vez producida la terrible escisión en varias demarcaciones, junto con la lucha activa de Yi Guokanse y su hermano Utugusi, ya solo restaba la inevitable participación activa de los Han. No en vano, parte de la fragmentación final de la Confederación había sido alcanzada a través de la astuta diplomacia china, convirtiendo progresivamente a Yi Guokanse en una extensión del mandato Han sobre los nómadas. Al mismo tiempo, Yi Guokanse necesitaba el halo protector de Chang'an para evitar una posible muerte a manos de un rival por el control de la cada vez más exigua Confederación, una necesidad que se incrementó con el golpe dado a su autoridad por Utugusi, como ya vimos anteriormente. Consumadas sus opciones y calibrando una subordinación activa como garantía de supervivencia, Yi Guokanse decidió dar por cristalizada la opción que tanto habían rechazado sus ancestros y que incluso algunos de sus partidarios aún rechazaban tristemente. Desde el 53 a.C., Yi Guokanse aceptó ser presentado en la capital Han como un Chengchen, convirtiéndose al mismo tiempo en la práctica y siguiendo la titulatura oficial en otro de los numerosos Waichen, que figuraban en la nómina clientelar de la dinastía Han. Con este nuevo rol adoptado políticamente, Yi Guokanse se veía obligado en lo sucesivo a desplazarse personalmente hasta la propia capital en diversas ocasiones, rendir pleitesía a la majestad del Huangdi, prestar una serie de tributos como contrapartida por los beneficios recibidos a manos de la dinastía Han y quizás una de las posturas que más resquemor produjo en el seno de la élite Xiongnu: dejar en la capital enemiga a un miembro de la familia reinante como rehén. El rehén elegido para permanecer en la capital complicaría aún más
el umbral de paciencia Xiongnu, siendo justamente el hijo y heredero del Chanshu Zhou Kutang. Todos estos sacrificios convertían la posición de Hiwu Kangse en la de una marioneta puramente en mano de los Han, aunque a cambio lograba colocar a todos los pueblos bajo su poder y los territorios adscritos a su nombre. Una paz nunca antes observada desde la muerte de Tukitang. Hay que señalar que, cuando aún Han no había decidido castigar a Utuguzi, este último, movido por la rivalidad directa con su hermano, llegaría a presentar a uno de sus hijos en la propia capital, Huzhu Lizhou, configurándose de este modo un control inicial de la dinastía Han sobre las dos grandes demarcaciones Xiongnu escindidas. En su totalidad, y a diferencia de su hermano, Hiwu Kangse realizó hasta 3 visitas en persona a la capital. La primera en el 51 a.C., la segunda en el 49 y una tercera y última con motivo de la derrota y ejecución de su hermano en el 33. En esta última visita, Hiwu Kangse intentó estrechar sus lazos con mayor fuerza con la dinastía Han, cuando llegó a proponer personalmente un enlace matrimonial con alguna de las mujeres de la propia familia del soberano reinante, el 11º Wangdi Liu Shi, el bisnieto de Liu Che. No llegaría a lograr su objetivo, pero no recibiría de manos del soberano Han una respuesta negativa o humillante, sino que llegaría a recibir a una de las más renombradas y celebradas damas del Hou Wang, la famosa Wang Qian, también señalada como Wang Shaoxun. Este episodio inspiraría durante generaciones no pocas alusiones y referencias, sirviendo para enfocar el espíritu de sacrificio de los súbditos hacia el Estado y, en última instancia, para el propio pueblo y el Huangdi, es decir, como modelo de auténtico deber y lealtad hacia la sagrada virtud, así como honrando con su sacrificio la armonía y paz que tantos ansiaba en todo el Tianxia. Ahora bien, este modelo de política y evolución estatal no fue seguida, como ya advertimos anteriormente, por todos los restos de la antigua confederación. Utuguzi no consiguió en ningún momento alcanzar la privilegiada posición de su hermano, observando detenidamente cómo Hiwu Kangse ascendía sin freno alguno al más alto nivel de colaboración y protección del gobierno Han. En su posición, solo quedaba que en cuestión de tiempo fuese apartado del poder en beneficio de una soberanía absoluta a manos de su hermano, o bien recibir un golpe que le apartase del poder a manos de algún subordinado, haciéndose visible su extrema debilidad e impotencia frente al poderío de su hermano. Presa del pánico y temiendo ya un deceso inminente, Utuguzi decidió en última instancia huir al extremo más occidental de las estepas orientales, intentando expandir su poder en estas regiones, así como desplegar su centro de operaciones ya en torno a las estepas centrales, con miras al control de varios de los estados situados en la actual cuenca del Tarim. Todo ello, por supuesto, le garantizaba no solo independencia real del poder de Han, sino que al mismo tiempo le respaldaba económicamente frente a cualquier adversidad, controlando varios de los puntos vitales de la ruta de la seda. Esta postura no fue admitida por una parte del gobierno Han, así como por ciertos sectores del ejército apostados en la frontera, dándose lugar a una de las campañas más exitosas en la lista de éxitos del ejército Han. Paradójicamente, no fue una campaña sostenida desde la corte, sino impulsada en todo momento por 2 ambiciosos oficiales, Gan Shanzhou y uno de sus subordinados, Chen Tang. Con tan solo un cuerpo reducido de tropas, al mismo tiempo que apoyados por varios cuerpos auxiliares de algunos de los estados fieles aún a los tratados firmados y al vasallaje directo a Han, ambos lograron reducir en una batalla y asedio final las fuerzas de Utuguzi, concentradas en una fortaleza levantada en torno al actual río Talas. Esta derrota se tradujo por primera vez en la historia del conflicto Xiongnu-Han en la captura y ejecución en batalla de un Chanshu, certificando al mismo tiempo el poderío aún latente de las tropas Han, llevando destacamentos a regiones tan lejanas de su poder como lo era el teatro de operaciones de Utuguzi.
prácticamente en el corazón del Asia Central. La cabeza del renegado Xiongnu figuró colgada a las puertas del complejo imperial como muestra del terrible castigo que podía imponerse por orden y mandato del Yuan Di. De este modo, tras las terribles guerras sostenidas desde la traumática división ya señalada, solo permanecerá una única rama garante de la titulatura y organización inicial de la Confederación Xiongnu, la de los Dong Xiongnu, los más favorecidos y protegidos por Han, que desde la muerte de Higun Kangse hasta el 46 después de Cristo conseguirán dotar a los Xiongnu de una débil pero consistente unidad, mientras que las ramas restantes y aún hostiles al control del gobierno Han, diseminadas a lo largo del norte y el oeste de las estepas orientales, caían presas de la voracidad de nuevas potencias regionales del este, los Guhuan y los Xianbei. Tal y como hemos anotado anteriormente, las sucesivas confrontaciones desplegadas por diferentes poderes en el seno de la Confederación provocaron una gran escisión que obligó a que una parte importante de la élite restante Xiongnu se refugiara e intentara aglutinar en torno a su poder a todos aquellos seguidores y ramas dispuestas a obedecer su mandato, estableciendo un poder ya a partir de Hyogu Kangse muy influenciado y dependiente de la directriz y solidez de la dinastía Han. Bangu, en su momento, ya señaló tanto a Hyogu Kangse como a sus sucesores inmediatos en sus anotaciones legadas con el sobrenombre de Dong Xiongnu. Sin embargo, la continuidad perpetuada de la comunidad Xiongnu justo al sur del Río Amarillo, ocupando mayoritariamente la región de los Ordos y algunas de las comarcas más amenazadas en la región del noreste, condujo a una nueva nomenclatura ligada a los Xiongnu, esta vez diferenciándose claramente entre los Nan Xiongnu o Xiongnu del sur y los Bei Xiongnu o Xiongnu del norte. Los primeros hacían referencia a las tierras en las que se asentaban Higun Kangse y sus sucesores, quienes mantuvieron en todo momento una postura de colaboración y cierta independencia inicial frente al gobierno Han. En el Houhanshu se nos detalla al completo el destino posterior de las nuevas demarcaciones de los Xiongnu, aunque en realidad la mayor parte de la información alojada en el capítulo 89 hace un análisis exhaustivo del destino de los Xiongnu del sur, mientras que sus hermanos lejanos y separados en el norte apenas reciben algunos comentarios en cuanto a su negativa a someterse a Han y las continuas crisis sufridas hasta la grave derrota a manos de los Xianbei y la última resistencia ofrecida por un grupúsculo acaudillado por el misterioso Bei Chanshu frente a las tropas de Dou Xian en el 89 después de Cristo. Esta última victoria Han ha sido señalada por diferentes sinólogos y autores europeos como la última gran victoria de armas de la dinastía Han contra las hordas Xiongnu. Hay que destacar que el poder ya reducido y asimilado de los Xiongnu, acantonados al sur, tuvo una serie de vicisitudes en las que podemos encontrar una gran predisposición al servicio del Yuan Di, mientras que en no pocas ocasiones una parte de la élite y la sociedad Xiongnu mostró su rechazo y su deseo de independencia del gobierno Han. Esta tendencia se puede observar fácilmente en uno de los Chanshu citados por Bangu, Nanzi Yasi, el cuarto hijo de Hyogu Kangse. Este último Chanshu se sitúa ya cronológicamente en el marco de la usurpación realizada por Wang Man, con la consiguiente instauración de su propia dinastía, la dinastía Jin, reinante entre el 9 y el 23 después de Cristo. Desde el comienzo del gobierno y el control del legítimo trono Han, los Xiongnu habían observado con equidistancia la grave situación política vivida en el estado Han, por lo que sostuvieron una suerte de opiniones entre las que permanecía, como siempre, el viejo anhelo general de independencia política, mientras que otro sector abogaba por luchar contra el usurpador, argumentando la defensa de la legitimidad Han, lo que al mismo tiempo les garantizaba la libertad de movimiento, protegiéndoles ante cualquier cambio de rol político que se tradujese en la vuelta de la dinastía legítima.
es decir, cubriéndose las espaldas ante el bando legítimo Han ante una hipotética derrota del usurpador. En medio de estas cavilaciones, Wang Mang ya sospechaba de una posible negativa de los Xiongnu a su sumisión, por lo que, para evitar una posible revuelta que amenazase el control del norte, intentó someter a los Xiongnu, en primera instancia con sutiles trampas, como la idea de hacerles entrega de un falso sello imperial. No obstante, algunos de los más estrechos colaboradores de Nancy Jassy lograrán advertirle del engaño, aconsejándole en última instancia desoír y adoptar una actitud ambigua ante el usurpador. Wang Mang no se dará por vencido, por lo que tras el fracaso inicial pasará a la llamada directa a algunos de los miembros de la élite Xiongnu, en un intento de debilitar la posición del Chanshu y obligarle a prestarle su sumisión incondicional. Esta artimaña provocará el efecto contrario, cuando se atreva a alzar consecutivamente hasta 3 Chanshu contrarios al legítimo soberano Xiongnu. Un primer intento realizado con un hermano menor de Nancy Jassy, Xian, que será nombrado Xiao Chanshu, titulatura y cargo que solo llegaría a ocupar por un periodo corto de tiempo, hasta su ejecución decretada por Wang Mang. Un segundo y tercer intento será protagonizado mediante los hermanos Su y Deng, a los que nombraría con la titulatura de Yun Chanshu, mientras que Su ocuparía el puesto únicamente unos meses en el 11 después de Cristo, su hermano Deng apenas llegaría a superarle en el cargo, ocupando la titulatura entre el 11 y 12 después de Cristo. Lógicamente, la inestabilidad en el intento de erosión de la soberanía Xiongnu por Wang Mang delataba al mismo tiempo la propia debilidad y fragilidad que mantenía su gobierno usurpador. Un intento de erosión que se complicó aún más con la huida del padre de los dos candidatos a la corte de Nancy Jassy, lo que legitimaba en sumo derecho las prerrogativas y poder del Chanshu, frente a las marionetas políticas de Wang Mang. Cabe señalar que aún siendo utilizados por el usurpador, la suerte sería benévola con Xian, pues fue readmitido en territorio Xiongnu, obteniendo una promoción entre la élite y logrando ser aceptado por el agraviado Nancy Jassy como su sucesor directo. Una sucesión inédita y eficiente que ayudaba a limar cualquier confrontación o revanchismo que pudiese albergar algunas de las facciones utilizadas en su día por Wang Mang, al mismo tiempo que con este gesto evitaba cualquier mala reacción o ataque justificado por parte del usurpador. Si ya antes persistía en su intento de socavar definitivamente la unidad Xiongnu, Wang Mang volverá nuevamente al ataque, esta vez utilizando taimadamente a uno de los miembros de la élite Xiongnu, que permanecía oculto, Zhu Bodang. Tras la muerte de Xian, su hermano Zhu fue seleccionado como el nuevo Chanshu sucesor, cumpliendo con el deseo inicial de Nancy Jassy y dando solidez a la línea hereditaria, reconociendo así a su antiguo valedor. En medio de todos estos cambios de dirección, Wang Mang pudo arrestar a algunos miembros de la élite de los Shubo, entre ellos al propio Zhu Bodang y a su familia, aprovechando esta última ascensión para proclamarle como el legítimo Chanshu, con la titulatura Zhubo Chanshu. Este nuevo intento sería más exitoso que los anteriores, haciendo que el pretendiente ocupase su puesto durante un tiempo más prolongado, siendo, sin embargo, condenado al fracaso al igual que los anteriores. Para esta época, las fuerzas de Wang Mang se encontraban ya claramente en desventaja, y la derrota amenazaba día a día su gobierno ilegítimo. Finalmente, la Jin de Han, liderada por el príncipe Liu Xuan y por su primo tercero, el príncipe Liu Xiu, consiguieron aplastarle tan solo 2 años después, en el 23 después de Cristo, justo cuando aún estaba haciendo planes de conquista y subordinación de los Xiongnu e intentaba establecer lazos matrimoniales con alguno de los miembros de la familia Shubo. Por su parte, tanto el pretendido Chanshu como su notoria madre y el resto de la élite y partidarios contrarios a Zhu como Chanshu fueron ejecutados, cesándose de facto este grave periodo de hostilidad abierta entre los Xiongnu y la dinastía instaurada por Wang Mang.
La actitud mostrada por los líderes en contra de los deseos del usurpador tendría sus efectos positivos en la política desplegada desde la reinstaurada dinastía Han, garantizándose la línea hereditaria legítima desde Yu y sucediéndose una serie de soberanos que en no pocas ocasiones prestaron servicio activo a Luoyang. La posición incontestable de Yu le llevaría en determinado momento a poder regodearse y hacerse ver como un verdadero regenerador y poderoso líder, en semejanza a la labor ofrecida y protagonizada por el casi mítico fundador de la Confederación, Modun. Esta posición hizo que incluso se atreviese a imponer el propio Chanshu tras su muerte, recayendo la responsabilidad en el hijo mayor del Chanshu, aún reinante, Wu Dadihou, el cual solo vivió unos meses antes de morir y fue sucedido por su hermano Punu. Esta medida no fue aceptada por muchos miembros de la familia ni por parte de la sociedad, que no tardó en aupar tras la muerte de Yu al principal cabecilla de la negativa a Punu, Bi, otro integrante de la familia gobernante, ya que era un hijo segundón de Nancy Yasi. Tan solo 2 años después de la subida al trono de los Xiongnu, Punu fue derrocado. A pesar de que este golpe de estado impuesto por Bi tuvo suficiente vigencia como para sostenerse en el poder durante varios años, su ejemplo dio como consecuencia una larga cadena de gobernantes ineficaces con oposiciones en el seno de las élites y con más de una injerencia Han a la hora de aceptar o rechazar el nuevo candidato al trono del Chanshu. Por su parte, las relaciones cuasi tributarias que ya se habían establecido en época de Hiwo Kanse dieron su segundo paso natural con Bi, cuando éste accedió a someterse de facto como un Chen dentro de la propia demarcación territorial Han, aceptando ser incluso supervisado por los altos mandos gubernamentales, aunque reivindicando el control y superioridad legal entre los Xiongnu como Chanshu, así como la perpetuidad de sus cargos y su línea hereditaria. Un sacrificio cometido por la gran necesidad de encontrar un apoyo decisivo que le ayudase a sostener su legitimidad entre todos los grupos de poder Xiongnu, al mismo tiempo que sirviese como apoyo ante la agresión de varias hordas nómadas del este que amenazaban con someter sus territorios. Todo ello contaba además con el respaldo legal y el estatus que le ofrecía ante cualquier pretensión alzada por los grupos Xiongnu del norte. Este paso político fue el último eslabón que separaba a los Xiongnu del sur de ser tratados como un territorio semi-independiente con legitimidad propia a ser convertidos en una demarcación política y divisoria del estado Han. De hecho, llegarían a ser reinstalados en varias de las comandancias de la frontera, evitando así cualquier problemática ante toda la comunidad aglutinada. Aún con todo, estas medidas no hicieron que la identidad Xiongnu y su organigrama político desapareciesen en modo alguno, manteniéndose aún con el intento de significación promovido desde Luoyang. Este nuevo modo de vida no tardaría en traer más de un conflicto entre la población sedentaria y los Xiongnu, por lo que durante su residencia al sur, ya en territorio Han, una parte de los Xiongnu apoyaron en múltiples ocasiones algunas de las más violentas invasiones organizadas por las hordas hostiles del norte, como la ocurrida en el 94 después de Cristo con la aceptación del Chanshu Anguo para unir sus fuerzas con los Xiongnu del norte, promoviendo una rebelión a gran escala. Tal y como ya señalamos anteriormente, la dualidad política y cultural de los Xiongnu acabó por decantar la balanza hacia la confrontación, sucediéndose las hostilidades entre los Xiongnu del sur y la dinastía Han prácticamente hasta el final de la existencia de la propia dinastía. Año después, hacia el 188, el legítimo Chanshu, Qianku, sería asesinado por alguno de sus seguidores, acusado de un excesivo celo en la colaboración con el gobierno Han, que incluía el envío de tropas para sofocar algunas de las rebeliones surgidas en Hebei. El hijo de este último, Gufulou, intentó sucederle y pacificar los ánimos en el seno de la comunidad, siendo respondido con un derrocamiento de la misma facción contraria al gobierno Han. Pese a la humillante expulsión de su legítimo trono,
Gufu Luo logró viajar hasta la capital, Luoyang, donde intentó obtener el apoyo decisivo de la corte. Una corte que, precisamente en este momento, se encontraba salpicada por una cadena de conflictos y rivalidades entre facciones, viéndose obligado a desplazarse con sus correligionarios hasta territorio seguro, en torno a Pingyang, en la actual Shanxi. Hacia el año 195 fallecería, siendo sucedido por su hermano Uchukuan. En un primer momento, nadie podía imaginarse que este último Chanshu iba a ser el último soberano Xiongnu legítimo. Sin embargo, los grupos Xiongnu dentro del territorio Han habían demostrado su peligrosidad y grave inestabilidad, pudiendo convertirse en una amenaza directa desde dentro. De manera que, desde el exilio obligado de Gufu Luo, ya solo se aceptó el mandato directo sobre los Xiongnu en territorio Han, a manos de un delegado directo de la corte. Tal individuo ejercería el control directo de los siempre activos Xiongnu, al mismo tiempo que se aceptaba y toleraba la existencia exiliada tanto de Gufu Luo como de su hermano Achukuan, como los Chanshu legítimos. El Huo Hanshu señala como protagonista de esta tarea al citado Lao Wang, que gobernó de facto a los Xiongnu hasta la cesión de Huchukuan. Una vez confirmado el gobierno como Chanshu, el paso natural era claro: la vuelta al hogar y su labor activa sucediendo al anterior delegado impuesto por el gobierno Han, Lao Wang. La respuesta de Luoyang fue bien distinta. En todo momento permaneció prácticamente como rehén en la corte del Estado, mientras que desde la capital y las principales demarcaciones se delegaban a varios oficiales para controlar a los Xiongnu. De este modo, ejerció hasta el final de sus días en el 216, como prisionero político, ostentando únicamente el cargo de Chanshu a título honorario, mientras que el nuevo señor del norte, el general Cao Cao, conseguía someter por la fuerza todos los territorios que integraban en su día la propia dinastía Han. Al mismo tiempo, Cao Cao tuvo la suficiente sagacidad y visión política como para golpear justamente en la parte más débil del organigrama Xiongnu. Realizó una nueva subdivisión de todas las principales ramas que residían en territorio Han, creando hasta 5 subdivisiones: izquierda, derecha, sur, norte y centro, con lo que debilitaba fatalmente una de las grandes bases del poder Xiongnu, que pasaba por ser la reunión de las diferentes élites y las familias soberanas, actuando como un único cuerpo. Para evitar cualquier convulsión o respuesta demasiado impredecible por los Xiongnu, Cao Cao esperó hasta la muerte de Uchukuan en el 216 para efectuar el plan determinado. Se arruinaba con ello la tan costosa y perseguida unión Xiongnu dentro del propio territorio Han. La labor desplegada por varios de los Chanshu se vio condenada al fracaso, diluyéndose en una suerte de divisiones que, si bien no despreciaron ni olvidaron su pasado y linaje, sí vieron menguar su actitud e importancia dentro del nuevo gobierno de la dinastía Wei, establecida por Cao Cao e instaurada por su hijo Cao Pi, el cual depuso al último Wangdi Han, Liu Xie, y se autoproclamó emperador poco después de la muerte de su padre en el 220, y en gran parte de la dinastía sucesora e instaurada por Sima Yan, la conocida dinastía Shijin, entre el 265 y el 311 después de Cristo. Habría que esperar hasta los últimos años de gran descontrol, crisis y rivalidad política en la dinastía Shijin para que los Xiongnu se convirtieran en protagonistas políticos de primer nivel en el norte de China. Los años de guerra civil devastadora sostenidos primero por Cao Cao y sus sucesores, junto con los años de intento de pacificación global dirigidos por Sima Yan y su inaugurada dinastía, habían dejado una huella palpable de profundos daños tanto en el tejido económico como en la estabilidad política y la integración del propio pueblo, junto con gran parte del organigrama de funcionarios, élites y cargos estatales. No obstante, la época comprendida entre el 220 y el 311 supone una época de transición,
En medio de la crisis de una dinastía fallida tras otra, se sucederán excelentes oportunidades únicas para diferentes personajes, que harán increíbles gestas e impredecibles planes políticos, como los que llevaron a varias de las ramas étnicas conocidos entre los Wuhu a instaurar por primera vez desde la dinastía Zhou un gobierno exógeno a la comunidad sedentaria china. La terminología Wuhu ha sido comúnmente traducida de forma general por los autores europeos y muchos sinólogos como 5 bárbaros, haciendo referencia a la composición étnica de esta agrupación basada en la presencia de los Xiongnu, los Xie, los Xianbei, los Di y los Qiang. La terminología Wuhu fue creada y plasmada por primera vez en la famosa obra Xilu Guo Qingqiu, elaborada en el siglo VI después de Cristo, es decir, casi 2 siglos después de los acontecimientos narrados. Hay que señalar que al mismo tiempo el término Hu no ha sido correctamente interpretado por la mayoría de autores europeos, tendiendo fácilmente a catalogarlo como bárbaro, cuando su función etimológica dista de indicar no tanto su identidad cultural atrasada o inferior o como elemento despectivo, sino su ubicación geográfica concreta. De este modo, Hu funciona no con la carga etimológica del término bárbaro greco-latino, sino como un carácter que adopta una función de etnónimo, indicando la ubicación concreta de los estratos étnicos aludidos, en este caso siempre en relación al noroeste del mundo conocido. De hecho, el carácter Hu se aplica indiscriminadamente a personajes o dignatarios llegados de estados situados en Asia Central y que han sido ligados a culturas como la sogdiana, es decir, puramente una cultura ligada al mundo iranio. Sin embargo, en este caso específico y único, a diferencia del uso normalizado en el carácter Hu, nos encontramos ante un uso ya más ligado hacia la alusión foránea, extranjera o ajena a la población nativa. De este modo, dentro del conglomerado de los Wuhu, podemos encontrarnos desde grupos nómadas hasta grupos seminómadas o poblaciones foráneas asimiladas dentro del territorio cínico y sinizadas, como el caso de los propios Xiongnu. Al mismo tiempo, en este conglomerado hay grupos que se sitúan muy alejados de su área de origen. Este es el caso de algunos grupúsculos Xianbei, originados en las regiones del noreste, pero desplazadas cada vez más progresivamente hacia el noroeste, intentando llegar a las codiciadas regiones del Ordos e incluso moviéndose hasta alcanzar el altiplano tibetano, como ocurrió con la comunidad emigrada de Murong Tuyuhun, fundadora del estado de Tuyuhun. La inestabilidad política que caracterizó el período ya señalado entre el 220 y el 311 hizo que muchos grupos acaudillados por élites soberanas de estas 5 ramas pudieran encontrar tierras donde instalarse, siendo en un principio las demarcaciones más castigadas y aisladas del poder menguante de Luoyang, es decir, en torno a las comandancias y provincias del norte. A diferencia de las otras ramas étnicas citadas, los Xiongnu partían ya con ventaja previa, debido a su asentamiento dentro de las regiones y circunscripciones chinas, por lo que aprovecharon la oportunidad que les brindaba la guerra de los Baguan-Siluan. Consciente de la necesidad de reafirmar su posición si quería evitar el riesgo de ser depuesto de su cargo o verse inmerso en la guerra civil que ya se había cobrado un buen número de víctimas entre la propia comunidad Xiongnu, Liu Xuan, un hijo del Tuqiwan Liu Bao y nieto del penúltimo Chanshu reinante, Wu Fuluo, aglutinó a sus seguidores y comenzó a extender su autoridad, aprovechando el vacío de poder y la legitimidad, utilizando y valiéndose de los cargos que ya mantenía en representación del gobierno Jin, al mismo tiempo que reivindicaba su supuesto linaje y conexión tanto con sus propios ancestros e incluso con su ascendencia Han, tal y como demostró con la titulatura adoptada para la nueva dinastía impuesta, establecida en el 304 después de Cristo. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar la verdadera naturaleza de este estado
es la de comprender y analizar esta época como una de las épocas de mayor mestizaje vividas en la historia de China. Hablamos de constantes movimientos étnicos, múltiples enlaces matrimoniales entre la población sedentaria y la nómada y grandes intercambios culturales que conducían en la mayoría de los casos a la creación de nuevas identidades étnicas y nuevas élites que regirían durante siglos parte del escenario político norteño, tal y como es el caso de los paradigmáticos Tabá, también conocidos como Tuoba, uno de los clanes más pujantes de los Xianbei que, liderados por Tabá Xilu, establecieron primero el ducado en el 310 y luego el principado de Dai en el 315 con capital en Zhengle, a 40 kilómetros al sur de Jogot en Mongolia Interior, una ciudad que había sido conquistada y colonizada un siglo antes por Tabá Li Wei, el primer líder del clan Tabá y abuelo de Tabá Xilu. Contando con este último aspecto, no es adecuado calificar a este estado como un ente totalmente Xiongnu, ya que en su mayor parte la población sedentaria han llegado a mantener un importante estatus sin contar con grupos étnicos provenientes de los Wuhu, que encontraron refugio en un primer momento de caos y confusión en el estado levantado por Liu Xuan. Uno de estos personajes sería, a la postre, otro de los grandes actores de la política norteña, el general Xi Lei, con un estado reforzado por constantes oleadas de refugiados, una autoridad imposible de ser contestada por el deteriorado gobierno Jin y una zona de control estratégica que le permitía conquistar con relativa facilidad toda la región donde se hallaba justamente la capital Jin, junto con otras importantes ciudades como Chang'an, Liu Xuan alcanzó no solo la ya pretendida libertad y resurrección Xiongnu, sino que incluso dio el primer paso para la defunción política de la dinastía Jin y para arruinar el sueño de renovación china que se había perdido ya casi un siglo antes, con el fin de la dinastía Han. El clan de los Sima no tuvo en ningún momento un apoyo serio a su intento de contraataque al avance de los Hu, ya que ni siquiera podía en este momento certificar una soberanía incontestable entre los territorios que aún intentaba controlar para su causa, mientras que varios de los comandantes más capaces no efectuaban avance alguno. No es de extrañar que, ya para el año 311, cayese la mismísima Luoyang, donde el Huangdi Sima Qi fue capturado por las fuerzas de Liu Kong, el hijo y sucesor de Liu Xuan. Esto marcaría el inicio de una nueva época y dinastía, la era de los Xiliu-Guo, y obligaba al clan de los Sima, encabezada por Sima Rui, a replegarse al sur, buscando el abrigo del Yangtze, donde mantuvieron los territorios en nombre de la dinastía Jin hasta el 420. Esta última prolongación de la dinastía ha sido nombrada en su defecto como Dongjin, diferenciándola de este modo de su anterior periodo hasta el repliegue al sur. La toma de Luoyang en el 311 se realizó justo después de la muerte de Liu Shan en el 310 y la ascensión de su hijo y heredero Liu Kong. Líder autoritario y de espíritu combativo, Liu Kong buscó en todo momento culminar la tarea que había comenzado su padre, encargando a varios de sus mejores generales que sitiaran y conquistaran de forma definitiva el principal foco de resistencia Jin en el norte, Luoyang. Una vez conseguida la magna tarea, Liu Kong buscó capturar ya de forma decisiva el último foco de poder que les restaba a la dinastía Jin en el norte. Justamente la antigua capital Han de Chang'an, que en este momento se encontraba ya en un estado de avanzada ruina, siendo paradójicamente el centro de control activo del débil soberano Jin, Sima Yi, al que ejecutó tiempo después. Cabe señalar que ya anteriormente, como se había mencionado, Liu Kong había conseguido capturar a su antecesor en el cargo, Sima Yi, tras la captura de Luoyang, decretando del mismo modo su ejecución posterior en el 313. Tiempos difíciles y de gran turbulencia, como demuestra la captura y ejecución de hasta 2 Huangdi de la legítima dinastía.
Tras este último golpe de efecto, la nueva capital escogida para acoger al flamante estado de Han Sao fue la anquilosada y casi destruida Chang'an, tomando al mismo tiempo una nueva denominación ya durante el gobierno de Liu Shao, que fue reconocida únicamente como Sao a partir del 319. Tras esta última modificación del soberano, se mostraba claramente un distanciamiento hacia una vinculación más directa con la tradición china, mientras que se reafirmaba una oposición bastante contundente a manos de varios de los subalternos que en su día sirvieron bajo los gobiernos de Liu Xuan y Liu Kong. Liu Kong murió en el verano del 318 y su hijo Liu Kan ascendió al trono. El comandante de mayor renombre y más poder dentro del nuevo estado era la épica figura de Xi Lei. Antiguo esclavo, reconocido líder y uno de los conquistadores de la prestigiosa Luoyang, se había convertido durante años en el principal brazo ejecutor del estado, sin contar con la valía y reputación que ya tenía previamente al ponerse al servicio de Liu Shan, acompañado de múltiples bandas de seguidores. En el 319, Liu Kan, observando cómo amenazaba el aumento de poder de Xi Lei, intentó detenerlo. Sin embargo, fue asesinado por un golpe palaciego donde luego se masacró a casi todo el clan de Liu. Liu Shao, hijo del príncipe Liu Lu, primo de Liu Xuan, reclamaría el trono, pero Han Sao no sería lo que era después de la muerte de Liu Kan. Para el año 329, el distanciamiento impuesto entre Chang'an y Xi Lei, junto con los ataques de otros países vecinos y la amenaza de represalias y contraataques de los Jin desde el sur, acabó con el sueño de Liu Xuan, siendo engullida por el estado instaurado por su antiguo servidor, Xi Lei, que era llamado también Sao. En una batalla decisiva a principios del 329, Xi Lei capturó y ejecutó a Liu Shao. Los hijos de este último, Liu Shi y Liu Xin, continuaron resistiendo durante casi un año para luego ser finalmente ejecutados por órdenes de Xi Lei. De este modo, el estado de Han Sao cayó más tarde ese año. El primer intento de base estatal Xiongnu había fracasado, pero no sería el último. Durante varios años, hasta la reunificación de la dinastía Wei, se sucederían hasta 2 intentos breves e igualmente barridos por otros países enemigos. El segundo intento fue organizado por el único miembro superviviente de una rama nómada identificada con los Xiongnu, los Tiefu. Este grupo étnico mantendría un cierto control regional heredado de generación en generación a partir de un ancestro ligado a los Xiongnu del sur, el citado Liu Kubei, quien era hijo segundo del penúltimo Chanshu reinante, Gufuluo, hermano menor del Tuqiwan Liu Bao y por tanto tío paterno de Liu Xuan de Han Sao. Desde finales del siglo III, los Tiefu habrían tenido la suficiente estabilidad y seguridad y perpetuar su línea, hasta la expansión llegada desde el este a manos de los Taibak. El enérgico y legendario fundador de la dinastía Wei, Tabagui, hizo aniquilar a gran parte de la horda Tiefu, acabando incluso con casi la totalidad de la familia de un joven y vengativo Liu Bobo. Contra todo pronóstico, Liu Bobo logró escapar a la acometida Taibak y aún más fundó su propio estado y dinastía, naciendo así el segundo estado adscrito a los Xiongnu, Xia. Hasta el final de su vida, en el 425, ninguno de los países circundantes pudo acabar con la estabilidad impuesta a golpe de espada por Liu Bobo, siendo sucedido poco después por sus poco capacitados descendientes que terminaron por arruinar el legado de su ancestro y cayeron finalmente presas de la ambición Taibak. El tercer y último intento restante de independencia y papel destacado de los Xiongnu vino por obra de Yuku Menxu, miembro de otra de las ramas nómadas identificadas con los Xiongnu, los Yuku. En su caso, la situación estratégica en torno al extremo noroeste de los antiguos dominios Jin hacía presagiar una posible estabilidad y permanencia duradera, que no llegó a fraguarse debido a la continua lucha sostenida con otros grupos nómadas llegados al escenario, como el caso de los Tufa,
junto con la resistencia ofrecida por grupos chinos que intentaban proclamar su independencia de facto y control en la provincia de Liang, dirigidos por la Yi de los Li, condenando las actividades y el total de los esfuerzos de Shuku Menjun a una continua labor de defensa, ataque y reconstrucción frente a sus voraces enemigos en las fronteras, en un intento de consolidar el autoproclamado estado de Beiliang. Tras su muerte en el 433, la estabilidad del estado era tal que su sucesor, Shuku Muxian, apenas pudo resistir el empuje de unos Taibak resueltos a someter todo el norte de China. Lo cierto es que tras la caída de Xia en el 431, el único estado que restaba ya por someter en todo el norte de China era justamente el de Beiliang, tarea que no tardó en abordar el segundo y no menos insigne soberano Wei, Tabadao. La potencia y prestigio Taibak era de tal calibre que llegaron incluso a capturar con vida y mantener bajo arresto en la capital Wei a Shuku Muxian, siendo ejecutado años después, víctima de una intriga palaciega. Algunos de los familiares que escaparon con vida fuera de Wei intentaron prorrogar su independencia y gobierno, estableciéndose audazmente en la actual cuenca del Tarim, donde Shuku Guhui intentó establecer un nuevo estado a costa de algunos presentes en torno a la ruta de la seda. Este intento fracasó en gran medida por la falta de apoyo y legitimidad suficientes como para imponer su autoridad, al mismo tiempo que la lucha encarnizada que sostuvo contra algunos prófugos chinos que también intentaron establecer un conato de estado hereditario, prófugos como el antiguo general de Xiliang, Tang Qi. Finalmente, debido a los escasos apoyos, el último representante de los Shuku, Shuku Anzhou, acabó siendo ejecutado hacia el 460 a manos de los Rouran, otro de los clanes de los Xianbei, quienes desde el 402 poseían el control efectivo de toda la estepa oriental y ambicionaban someter justamente una de las regiones más importantes en la ruta de la seda, Gaochang, el último reducto de poder de los Shuku. Se daba así por concluido el último intento de edificación estatal protagonizado por una rama nómada relacionada con los Xiongnu. El destino posterior de la mayor parte de las ramas Xiongnu fue el de la asimilación, integración y mestizaje entre las diversas ramas nómadas circundantes en el norte de China, al mismo tiempo que el término Xiongnu fue abandonado progresivamente en los textos chinos a favor de una mayor presencia del etnónimo Xianbei, consumándose el cambio de rol determinante en la estepa oriental que se había comenzado ya siglos antes con la derrota y decadencia de los Xiongnu del norte a manos de los Xianbei. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de esta antigua confederación mongola. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.